La vicuña, tesoro de los Andes, símbolo de resistencia y conservación. En lo alto de los majestuosos Andes peruanos, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el viento frío acaricia las cumbres nevadas y los cielos parecen tocar la tierra, vive una criatura cuya historia se entrelaza profundamente con el alma de esta región, la vicuña. Este animal, ágil y esquivo, ha sido testigo silencioso de la evolución de los pueblos andinos desde tiempos preincaicos. Sus finos contornos, su elegancia natural y su porte delicado la distinguen del resto de la fauna andina, pero su verdadera importancia va mucho más allá de su apariencia. Para entender la relevancia de la vicuña en la civilización incaica, es necesario comprender la cosmovisión andina, un sistema de creencias en el que todos los elementos de la naturaleza, desde las montañas hasta los animales, tenían un significado espiritual. En este contexto, la vicuña no solo era apreciada por su fina lana, sino que se le atribuía un papel casi sagrado. Los incas, al ser una sociedad agraria profundamente conectada con la naturaleza, creían que la vicuña representaba la pureza y la prosperidad. La esquila de vicuñas no era un simple acto de recolección de lana, era un rito, una ceremonia comunal en la que participaban cientos de personas en un evento conocido como chaco. Durante esta ceremonia, las vicuñas eran rodeadas cuidadosamente por los participantes, que formaban una extensa cadena humana. El propósito no era solo capturarlas, sino hacerlo con el máximo respeto, como si se tratara de una ofrenda a la Pachamama, la Madre Tierra. Esta ceremonia era también un recordatorio para las comunidades de la importancia de cuidar a la naturaleza, de devolver lo que se tomaba de ella. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, el orden cuidadosamente construido por los incas se desplomó. La llegada de los españoles significó no solo la destrucción de un imperio, sino también la erosión de las prácticas de conservación y respeto hacia la naturaleza. Para los conquistadores, el valor de la vicuña no residía en su conexión espiritual con la tierra, sino en la riqueza material que podía proporcionar. Los españoles, maravillados por la finura de la lana de vicuña, comenzaron a explotarla de manera desenfrenada. No había un sistema organizado para la esquila, ni ceremonias que protegieran a los animales. Las vicuñas eran cazadas indiscriminadamente, y su lana, antes reservada para la élite, comenzó a ser exportada a Europa, donde se convirtió en un bien de lujo muy demandado. Durante el periodo colonial, la población de vicuñas comenzó a disminuir rápidamente. Las prácticas sostenibles y ceremoniales de los incas fueron reemplazadas por una explotación extractivista que no consideraba las consecuencias a largo plazo. En muchos casos, las tierras altas de los Andes, que antes eran reservorios naturales de vicuñas, se convirtieron en campos de caza, donde los animales eran perseguidos y sacrificados sin control. En las crónicas de la época colonial, encontramos menciones sobre cómo las vicuñas fueron progresivamente cazadas hasta casi desaparecer de algunas regiones. Este periodo oscuro no solo afectó a la fauna andina, sino también a las comunidades locales, que perdieron sus vínculos tradicionales con la naturaleza. La lana de vicuña, que alguna vez fue un símbolo de conexión espiritual y respeto por el entorno, se convirtió en una mercancía más, separada de su significado cultural. Con el paso de los siglos, incluso después de la independencia del Perú en 1821, las vicuñas continuaron siendo víctimas de la caza furtiva. Las nuevas repúblicas latinoamericanas, en su afán por desarrollarse económicamente, no prestaron mucha atención a la conservación de especies. Así, la vicuña fue perdiendo su lugar en la conciencia colectiva, y su población continuó disminuyendo de manera alarmante. La lana de vicuña, con su textura incomparablemente suave y fina, era tan valiosa que solo la realeza incaica, incluido el Sapa Inca, podía vestir prendas hechas de este material. Para el pueblo inca, la lana de vicuña era considerada lana de los dioses, un regalo celestial. Vestir la lana de vicuña era más que una cuestión de lujo, era un símbolo del poder divino del gobernante y su conexión directa con el cosmos. El manto de vicuña se convertía en una extensión del propio gobernante, quien representaba no solo al líder de un imperio, sino también a un mediador entre el mundo terrenal y el espiritual. Este respeto casi religioso hacia la vicuña perduró durante siglos, no solo en el corazón del imperio inca, sino también en las comunidades más remotas de los Andes. La vicuña, libre y salvaje, se movía con gracia en los altiplanos, llevando consigo el aura de un ser sagrado, cuyo valor no podía ser medido solo en términos materiales. A principios del siglo XX, la situación de la vicuña era crítica. Las décadas de caza descontrolada habían llevado a una drástica reducción de su población. En los registros históricos de la época, se estima que en algunas áreas de los Andes peruanos, las vicuñas habían desaparecido casi por completo. En otras zonas, sus números eran tan bajos que el riesgo de extinción era inminente.
La situación se volvió tan preocupante que varios naturalistas y científicos de todo el mundo comenzaron a prestar atención a la crítica condición de la fauna andina. La vicuña, que una vez había poblado vastas áreas de las montañas peruanas, ahora estaba confinada a unos pocos refugios aislados. La caza furtiva continuaba siendo un problema, impulsada por la demanda internacional de su lana, considerada la más fina del mundo. Durante este tiempo, la vicuña comenzó a ser vista no solo como una víctima de la explotación humana, sino como un símbolo de la crisis ambiental más amplia que afectaba a la región. En los círculos académicos y conservacionistas, la desaparición de la vicuña se convirtió en un caso emblemático de lo que sucedía cuando las sociedades perdían el equilibrio con su entorno natural. A medida que el siglo XX avanzaba, el mundo comenzaba a tomar conciencia de la importancia de la conservación. Movimientos ambientalistas surgieron en distintas partes del globo, y la vicuña se convirtió en una de las especies icónicas que representaban la necesidad de proteger la biodiversidad. Las poblaciones locales, en colaboración con organizaciones internacionales, empezaron a reclamar acciones para salvar a la vicuña. A mediados del siglo XX, la situación de la vicuña comenzó a cambiar. En 1969, los países andinos donde se encontraba la vicuña, incluidos Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador, firmaron la Convención para la Conservación y Manejo de la Vicuña, un tratado internacional que estableció un marco legal para la protección de este animal. Este fue un hito fundamental en la historia de la conservación en América del Sur. El gobierno peruano, junto con organizaciones de conservación internacionales, desarrolló un plan para reintroducir la práctica del chacu, ahora modernizada, como una forma de manejo sostenible de la población de vicuñas. Se establecieron reservas naturales donde las vicuñas podían prosperar sin la amenaza de la caza furtiva. Las comunidades locales, que durante siglos habían sido marginadas, comenzaron a participar activamente en los programas de conservación, obteniendo beneficios económicos al mismo tiempo que protegían a los animales. El chacu contemporáneo sigue siendo un evento anual, pero ahora también es un símbolo del renacimiento cultural y ecológico. En lugares como Ayacucho, Cusco y Puno, los pobladores andinos se reúnen para rodear a las vicuñas, esquilarlas y luego liberarlas. Este acto no solo asegura la sostenibilidad de la población de vicuñas, sino que también fomenta la preservación de las costumbres ancestrales. Hoy en día, la vicuña se considera un ejemplo exitoso de cómo las políticas de conservación pueden revertir el destino de una especie al borde de la extinción. Las poblaciones de vicuñas han aumentado significativamente en las últimas décadas, y su lana sigue siendo uno de los productos más valiosos del mercado, pero ahora obtenida de manera ética y responsable. Actualmente, la vicuña no solo ha recuperado su lugar en los Andes, sino también en el corazón de la cultura peruana. Aparece con orgullo en el escudo nacional del Perú, representando la riqueza natural y el compromiso con la conservación. Su lana sigue siendo una de las más codiciadas del mundo, pero ahora su comercio está estrictamente regulado para garantizar que los beneficios económicos no vayan en detrimento de la especie. El éxito en la conservación de la vicuña también ha servido como modelo para la protección de otras especies en peligro en la región andina. Organizaciones internacionales y gobiernos han elogiado los esfuerzos realizados en Perú y los países vecinos, mostrando que la colaboración entre comunidades locales y organismos internacionales puede traer grandes resultados. El papel de las vicuñas ha evolucionado. Ya no son solo símbolos de poder incaico o de opulencia colonial. En la actualidad, son un símbolo de resiliencia ecológica y un testimonio viviente de cómo el respeto por la naturaleza puede restaurar lo que una vez se pensó perdido. Parte 6. Reflexiones finales. La vicuña como símbolo de resiliencia. La historia de la vicuña es una historia de resistencia, no solo de un animal que logró sobrevivir a siglos de explotación, sino también de una cultura que encontró en su propia historia las claves para proteger su patrimonio natural. Las vicuñas, que recorren las altas cumbres andinas con gracia y agilidad, llevan consigo una lección profunda, la importancia de vivir en armonía con el entorno. La conservación de la vicuña no solo es un logro ecológico, sino también un recordatorio de cómo las culturas pueden aprender del pasado para construir un futuro más sostenible. Hoy, cuando miramos el escudo nacional del Perú y vemos la imagen de la vicuña, no solo vemos un símbolo de la fauna andina, vemos una historia de lucha, resistencia y esperanza. La fibra dorada de la vicuña, tejida por manos expertas en las comunidades andinas, es un tesoro que sigue conectando el pasado con el presente, y que ofrece una visión optimista para el futuro de la humanidad y la naturaleza.